Hay muñecos. Y luego está Robert. Un muñeco de trapo con mirada vacía, silencioso, pero capaz de cambiar la vida de quien se cruce en su camino. Un objeto inerte, que según decenas de testigos, camina por su cuenta y susurra en la oscuridad, como si esperara que nadie estuviera prestando atención. Y sí, también maldice a quienes se burlan de él. Y lo más inquietante es esto. Todo sigue ocurriendo hoy, ahora. Puedes visitarlo en el Museo de Key West, pero si lo haces, recuerda pedirle permiso antes de tomarle una foto. O podría ser el siguiente en su lista. Pero vayamos al principio. Y cuidado con lo que escuchas, porque algunas personas aseguran que solo con oír esta historia ya empiezan a notar cosas extrañas en casa. Comenzamos. La historia se remonta a principios del siglo XX. Una familia rica, los Otto, vivían en una mansión imponente en Florida. El señor Otto era un hombre autoritario, su esposa fría y distante, y su hijo, Robert Eugene Otto, era un niño solitario. Todo cambió el día que le regalaron un muñeco hecho a mano, con una expresión inquietante, tan grande como el propio niño, vestido con un traje de marinero blanco, rígido, serio, con ojos de botón que parecían observar. No era un muñeco cualquiera. Dicen que fue hecho por una sirvienta que trabajaba en la casa, una mujer de origen haitiano, experta en rituales oscuros. Al parecer, fue despedida injustamente. Y como despedida, dejó un regalo al niño. Un regalo envenenado por la brujería. Desde el primer día, el niño se obsesionó. Le pusieron al muñeco el nombre de Robert, que curiosamente era el primer nombre del niño, Robert Eugene Otto. Desde entonces, el niño decidió que el muñeco se llamaría Robert, y él simplemente sería Gene. Poco a poco las cosas en la casa comenzaron a cambiar. Ruidos extraños por la noche, objetos que aparecían rotos sin explicación, sombras fugaces por los pasillos y siempre cerca del muñeco. Los padres de Gene lo escuchaban hablar solo en su habitación, pero no era un juego. Gene murmuraba y una voz más grave, más lenta, le respondía. Una voz que claramente no era la suya. Una voz que parecía salir del propio muñeco. Cuando algo se rompía o desaparecía, Gene simplemente decía lo mismo. Yo no fui, fue Robert. Al principio, los padres pensaron que era imaginación infantil, hasta que empezaron a verlo con sus propios ojos. Una noche, los gritos de Gene sacudieron la casa. Corrieron a su habitación y lo encontraron temblando de miedo, con los muebles volcados y el muñeco sentado al borde de la cama, mirando fijamente. Gene lloraba suplicando. ¡Fue Robert! ¡Fue Robert! Y no fue la última vez. Los vecinos aseguraban haber visto al muñeco moviéndose por la casa cuando nadie más estaba. Pasaba de una ventana a otra. Su figura aparecía de pronto en el ático, en la escalera, en el vestíbulo, siempre inmóvil, pero siempre en un lugar distinto. Los trabajadores que visitaban la casa se negaban a entrar en ciertas habitaciones. Sentían que alguien o algo los observaba. Algunos salían corriendo. Otros enfermaban sin explicación. La familia Otto intentó deshacerse del muñeco varias veces, pero siempre volvía. Lo tiraban, lo regalaban y Robert regresaba, como si la casa fuera suya, como si él nunca hubiese sido un juguete. Los años pasaron. Gene creció, salió de la casa, estudió arte, se convirtió en un hombre respetado,
en un pintor con cierto reconocimiento, pero jamás se separó de Robert. Cuando sus padres murieron, Gene heredó la antigua casa familiar y volvió a vivir allí. Pero ya no estaba solo. Regresó con su esposa, Anne, una mujer elegante, educada, que pronto notó que algo no iba bien. Robert seguía allí, esperándolo, sentado en su sillón, intacto, como si los años no lo hubiesen tocado. Gene lo colocó en la habitación que había sido suya de niño y le construyó una silla junto a la ventana para que pudiera ver la calle. Y cada mañana, sin falta, Gene saludaba al muñeco. Le hablaba, a veces incluso le pedía consejo, y cada noche subía solo al cuarto y cerraba la puerta con llave. Anne comenzó a tener pesadillas. Escuchaba pasos, susurros, risas suaves que no eran de Gene. Y cuando preguntaba, él se enojaba. Le decía que Robert se ponía celoso, que no le gustaba que ella dudara de él. Los vecinos también se daban cuenta. Veían la figura del muñeco moverse dentro de la habitación. Lo veían en una esquina por la mañana y por la tarde aparecía junto a la ventana, sin que nadie entrara o saliera. Algunos niños lo señalaban al pasar. «Mira, mamá, ese muñeco me está mirando». El ambiente en la casa se volvió insoportable y Anne puso una condición: o ella o el muñeco. Gene accedió. Encerró a Robert en el ático y durante un tiempo el silencio volvió. Pero fue solo una ilusión. Anne comenzó a escucharlo moverse en el techo. Pasos, golpes, ruidos de sillas arrastrándose, y una vez creyó oír cómo alguien bajaba las escaleras. Pero no había nadie. Una noche, Gene volvió a sacar a Robert del ático. Lo limpió, le habló durante horas y lo colocó de nuevo en su silla, junto a la ventana. Desde ese momento, Gene pareció más tranquilo. Pero Anne ya nunca volvió a dormir en paz. Gene Otto murió en 1974, solo, en su casa, y aunque muchos creyeron que su obsesión con Robert había muerto con él, la historia apenas comenzaba. Anne abandonó la casa al poco tiempo. Según contó después, ya no podía soportar vivir allí. Decía que sentía que Robert la observaba, aunque estuviera solo, aunque estuviera encerrado. Y cuando se fue, dejó al muñeco. La casa fue vendida y la nueva familia, sin saberlo, heredó a Robert. Los nuevos dueños pensaron que era solo un objeto viejo. Lo guardaron en una habitación y pronto comenzaron a pasar cosas. Los niños lloraban por las noches, las luces parpadeaban y en más de una ocasión escucharon pisadas arrastrándose en el suelo de madera. Una niña pequeña dijo una frase que heló la sangre de su madre. Robert dice que no le gusta que estemos aquí. Los nuevos propietarios decidieron no correr más riesgos y contactaron con el Museo Fort East Martel, en Cayo Hueso, Florida, un lugar dedicado a la historia local y a los objetos peculiares. Allí, Robert fue recibido como una rareza, un muñeco antiguo con una historia extraña. Pero los empleados del museo pronto comprendieron que no era una simple pieza de colección. Los dispositivos electrónicos fallaban cerca de él, las cámaras se apagaban, los guías sufrían desmayos y más de un visitante reportó sentirse mal tras estar frente a él. Por eso, Robert no está exhibido como cualquier otro objeto. Está dentro de una vitrina de cristal, con una atmósfera controlada y un cartel de advertencia muy claro. No le tomes una foto sin pedir permiso. Y si lo haces, más vale que le pidas perdón. Porque quienes no lo hacen, sufren las consecuencias. Al principio los visitantes del museo lo miraban con curiosidad. Algunos hasta se reían, pero bastó poco tiempo para que la historia cambiara por completo. Una mujer se burló de él, le hizo una foto sin permiso y esa misma tarde su coche chocó sin explicación.
Su testimonio quedó registrado en una carta enviada al museo, escrita a mano con desesperación. Otra pareja ignoró el letrero. Publicaron selfies con Robert, riéndose. Esa misma noche, su vuelo fue cancelado. Perdieron sus maletas y al volver a casa, descubrieron que su perro había muerto. Desde entonces, el museo empezó a recibir algo más que turistas. Empezó a recibir cartas de perdón. Cartas reales, decenas, cientos. Algunas escritas a mano, otras en email. Personas de todas partes del mundo rogando perdón a Robert. Algunas comenzaban así. Querido Robert, no sabía que debía pedirte permiso. Siento haber dudado de ti. Desde que te visité, todo en mi vida ha ido mal. Y no son solo historias contadas por el museo. Algunos guías afirman haber presenciado cosas inexplicables. Cámaras que se apagan justo al apuntar a Robert. Voces grabadas en audios donde no había nadie. Visitantes que sufren desmayos, náuseas o salen corriendo en llanto. Uno de los empleados contó que una noche, al cerrar el museo, miró por última vez la sala y juró ver a Robert dentro de la vitrina, sonriendo. Sí, tu expresión había cambiado. Y esa es una de las cosas que más aterran. Hay quienes aseguran que el rostro de Robert cambia sutilmente, como si estuviera vivo, como si escuchara cada palabra, como si esperara algo. Porque tal vez Robert no quiere quedarse encerrado. Tal vez está esperando que alguien más lo libere. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirar sus ojos sin pedirle permiso? Hoy Robert sigue allí, dentro de su vitrina, en una sala donde el silencio pesa y el aire se siente más frío. Miles de personas lo visitan cada año. Algunos lo hacen por morbo, otros con respeto, pero todos, absolutamente todos, lo recuerdan. Porque hay algo en él que es difícil de explicar. Una sensación de incomodidad, de que alguien más está presente, como si ese muñeco supiera algo que tú no sabes. Muchos creen que el alma de Gene Otto sigue dentro. Otros piensan que fue un objeto poseído desde el principio, entregado como maldición por alguien que odiaba a la familia Otto. Y están quienes dicen que Robert no es ni una cosa ni la otra, sino algo peor, un recipiente, un canal abierto entre este mundo y otro, donde las reglas son distintas y el tiempo no se comporta como aquí. El museo aún recibe cartas, fotografías y ofrendas. Algunos han llegado a arrodillarse frente a él y suplicarle entre lágrimas que les devuelva la paz. Otros lo miran fijamente, esperando una señal. Y puede que tú, después de escuchar esto, estés pensando en buscarlo, en mirarlo, en probar suerte. Pero si decides hacerlo, recuerda esto. No lo subestimes, no lo provoques y, sobre todo, pídele permiso. Porque tal vez, en este mismo instante, mientras estás viendo este vídeo, Robert también te está observando a ti. Y no le gusta que hablen de él sin respeto. Ahora, dime tú, ¿te atreverías a visitar a Robert en persona? ¿Crees que un objeto puede estar realmente maldito? ¿O hay algo más oscuro detrás de todo esto? Déjamelo en los comentarios y si te atreves, suscríbete para más historias como esta. Porque aquí, en Misterios sin Límites, las cosas que parecen dormidas, a veces solo están esperando a que alguien las despierte. Hasta el próximo vídeo.